El Museo Reina Sofía se asienta en una dualidad evidente. Por un lado, la arquitectura neoclásica, el antiguo Hospital General de Madrid. Por otro lado, el presente luminiscente, dos torres acristaladas que emergen con el nombre Reina Sofía. Los que aman el arte no se puede dejar de permitir de no visitar un museo como este, el Reina Sofía. Diseñado bajo el mandato de Carlos III, trazado por José de Hermosilla y continuado por Francesco Sabatini. En este edificio las paredes tienen memoria, y no solo la memoria del arte, sino la memoria del dolor. No es extraño que se hablen susurros en salas vacías, pasos que resuenan donde ninguna persona camina, sombras que se deslizan al filo de la visión. En el video titulado Los fantasmas del Museo Reina Sofía afirman precisamente esto, que en el museo, más que solo un espacio para contemplar el arte, es una puerta de umbral entre lo visible y lo que se resiste a ser visto. Durante siglos fue hospital, fue lugar de espera, de sufrimiento, de final incierto. Su estructura inacabada, la ornamentación nunca realizada, ya anticipaba que lo que ahí se viviera quedaría como una marca indeleble en sus muros. Así, cuando hoy recorres sus salas, es posible que no solo veas artes, sino que puedas sentir la presencia tenue de quienes pasaron por ahí. Y ese pasado reclama vida en su encuentro con la modernidad. Las exposiciones de arte contemporáneo no solo dialogan con la forma, sino con la historia. Exposiciones que hablan del cuerpo, del abandono, del grito, y series fotográficas que retratan violencia, desapariciones, memorias rotas, que encuentra cabida en un edificio que ya sabía de ausencias. Por eso, cuando la luz se atenúa y el visitante cruza de una sala a otra, se produce un cruce de tiempos, la geometría severa del neoclásico, el eco de un hospital, el silencio que sobrevive al bullicio y al arte. Y ese silencio, quizás una sombra se mueve, quizás un parpadeo en el espejo, quizás un susurro, no para asustar, sino para recordar. Llegamos aquí no solo para mirar arte, sino para preguntarnos qué permanece invisible, qué historia no contada aguarda, qué vida, qué muerte, qué memoria. En este edificio, en este espacio que parece sostenido por sus heridas, el arte moderno levanta un altar a lo que fuimos, a lo que desapareció y a lo que aún podrían ver nuestros ojos. El 26 de abril de 1937, Guernica es atacada de forma sistemática. Ese día de mercado, la ciudad estaba llena de civiles. De horas, bombas explosivas e incendiarias arrasan el lugar. Después, los aviones descienden para ametrallar a quienes intentan huir. Guernica queda destruida, la población destrozada. Pero ese ataque no surge de la nada. Cuando estalla la Guerra Civil Española, la idea de una convivencia posible se vuelve irreconciliable.
España se fractura en dos proyectos opuestos que intentan ocupar un mismo territorio. No es una disputa política, es una lucha profunda por las reformas, por la religión, por la identidad. Dos Españas incompatibles enfrentadas sin posibilidad de diálogo. Por un lado, los republicanos reclaman autonomía. El País Vasco, Cataluña y Galicia buscan recuperar una identidad que fue sometida por la fuerza durante el proyecto imperial español. Nunca se sintieron parte de este ideal, simplemente estaban ahí. Por el otro, los nacionalistas defienden una España unificada, centralizada y ligada a una tradición autoritaria y religiosa. La fractura es total. Pero este conflicto no queda dentro de las fronteras españolas. El contexto internacional de la época es delicado. Europa observa cómo la gran utopía socialista que prometía expandirse desde Rusia hasta el resto del continente comienza a fracasar. Ahí donde el socialismo es aplastado, emerge el fascismo, y España se convierte en el último escenario donde ambos proyectos creen poder imponerse. Para muchos, la guerra en España representa la última esperanza del socialismo. Para otros, la batalla decisiva contra él. Por eso, la guerra civil española adquiere una dimensión global. Llegan las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo que ven a España en una causa universal. Mientras tanto, Inglaterra y Francia declaran su neutralidad, una neutralidad que deja el campo libre para la destrucción y el horror. Alemania nazi envía la Legión Cóndor, Italia fascista envía Die Truppe Volontarie. España se transforma en un laboratorio de guerra moderna. Aviones, bombardeos sistemáticos, un poder de fuego desconocido hasta entonces. Es el ensayo previo de la Segunda Guerra Mundial. Y ese poder cae sobre la cuna del País Vasco, Guernica. El mundo conoce la verdad gracias a las crónicas publicadas en The New York Times. El periodista George Stewart recorre las ruinas, habla con los sobrevivientes y documenta los despojos de bombas alemanas. Sus textos desmienten la propaganda oficial y revelan lo ocurrido. Una masacre deliberada contra la población civil, un acto de terror calculado. Dicen que Pablo Picasso leyó detenidamente estas crónicas antes de comenzar a pintar. El resultado no fue una escena de batalla ni una representación eórica, fue un grito. Guernica no muestra soldados vencedores, sino cuerpos rotos, madres que aúllan, un país herido reflejado en sus animales, rostros congelados en el instante mismo del horror. No narra un hecho histórico, lo denuncia, no explica la guerra, la acusa. Hoy este cuadro habita en el Museo Reina Sofía y no es casual, es un edificio que conoció el dolor humano cuando fue hospital. Guernica permanece como una herida abierta, recordándonos que el arte no solo decora la historia, a veces la obliga a mirarse de frente. Así que Guernica se convierte en un símbolo universal de la intolerancia y del horror de la guerra.
A comienzos del siglo XX, el cubismo irrumpe como un idioma inédito de formas, colores y estructuras, un lenguaje que no siempre fue comprendido, pero que pronto generó una poderosa sinergia creativa capaz de transformar para siempre la manera de mirar la realidad. Cada obra de esta colección es testimonio de artistas de distintas procedencias, cada uno con su propia propuesta. Los colores y las formas se entremezclan para descomponer el mundo y volverlo a construir desde otra lógica. Algunas piezas son más vibrantes, otras más geométricas, casi abstractas. Unas dialogan con lo reconocible, otras lo rompen por completo. Todas comparten una misma intención: mirar la realidad desde un nuevo prisma de valores artísticos. La sala está concebida para que el visitante descubra su obra favorita sin jerarquías evidentes. Aquí conviven nombres célebres como Pablo Picasso, Diego Rivera o Salvador Dalí, pero la propuesta no es destacar al individuo, sino al momento histórico. El cubismo se consolida así como el primer gran lenguaje verdaderamente internacional del arte moderno. El lenguaje que incluso en el siglo XXI aún tiene mucho que decir. Tras el cubismo, el arte da un giro hacia el interior, el surrealismo, que se atreve a explorar aquello que no se ve. Nace como una respuesta al desencanto de un mundo marcado por la guerra, por la razón llevada al extremo y por la modernidad que ya no logra ofrecer certezas. El surrealismo se alimenta del inconsciente, del sueño, del azar. Las formas dejan de obedecer únicamente a la lógica y comienzan a responder a impulsos más profundos. Las imágenes se vuelven extrañas, inquietantes, a veces poéticas, a veces perturbadoras. No buscan representar el mundo tal como es, sino revelar lo que se oculta bajo su superficie. El tiempo ya no mide, observa. Después del cubismo, el arte continúa transformándose. Surgen nuevas búsquedas que sintetizan e integran color, líneas y función, tanto en la pintura como en la arquitectura. Sus planteamientos apuntan hacia un diseño funcional, limpio y racional. El inicio del siglo XX se revela como un mundo dinámico, moderno, narrado a través de líneas depuradas y expresiones personales que reconstruyen lo observado. La modernidad está relacionada con la evolución y la consolidación de la ciudad. París, Madrid y Barcelona no solo son centros de producción artística, sino escenarios donde el arte se piensa y se vive. Con el nuevo siglo, las ciudades crecen, se transforman mediante el urbanismo y la arquitectura, y con ello cambian las relaciones sociales y culturales. La naciente vanguardia y estética moderna toma Madrid como epicentro. Surge la mujer moderna y con ella la expresión artística. Las temáticas aprovechan para tomar a la figura femenina como eje principal de las composiciones, no solo como objeto, sino como sujeto creador.
aparecen autorretratos que afirman presencia, miradas propias, identidades en construcción. El arte abandona los espacios oficiales y busca nuevas formas de difusión. Galerías, pequeñas exposiciones, revistas y publicaciones. Surgen nuevos lugares de encuentro y de debates que definen el espíritu moderno. Y hacia los años 30, en un contexto marcado por las tensiones políticas, socialismo y fascismo, muchos artistas asumen una postura pública. El arte y sus espacios se convierten en un territorio de transformación. El recorrido continúa y el lenguaje del arte vuelve a transformarse. Ya no se trata de fragmentar la realidad ni de explorar el inconsciente, sino de enfrentar una ausencia concreta. En esta exposición temporal, el Museo Reina Sofía acoge la memoria de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, México. No es una exposición sobre el pasado lejano, sino sobre una herida abierta que aún no encuentra respuestas. Aquí el arte abandona cualquier pretensión de distancia. Los documentos visuales, bordados, fotografías, pancartas, no buscan interpretar, sino insistir. Cada hilo cosido, cada imagen repetida, cada momento escrito una y otra vez se convierte en un acto de resistencia frente al olvido. Como en Guernica, no hay héroes ni escenas épicas, hay cuerpos ausentes, preguntas sin respuesta, y un vacío que se hace visible. La desaparición forzada no se representa, se señala, se nombra, se mantiene presente. El museo, que alguna vez fue hospital y lugar de tránsito entre la vida y la muerte, vuelve a asumir un rol incómodo pero necesario. Se convierte en espacio de denuncia, duelo colectivo y de memoria activa. Las paredes ya no solo exhiben obras, sostienen testimonios. En un mundo donde la violencia suele volverse estadística, estas piezas devuelven humanidad a lo que fue arrancado. Nos recuerda que el arte, cuando se enfrenta a la injusticia, no busca consuelo, busca verdad. Así, el Museo Reina Sofía reafirma su vocación: no ser solo un lugar para contemplar el pasado, sino un espacio donde la historia y sus ausencias siguen interpelándonos en el presente.